Hola, buenos días. Hoy vamos a continuar hablando del sistema urinario, pero no vamos a repasar tanto la anatomía del sistema, sino más que nada la fisiología. ¿Cuáles son las funciones? ¿Por qué es tan importante que yo tenga un sistema urinario que funciona completamente bien? Yo les puedo decir que si algo la gente de verdad está muy mal, es cuando se enorgullecen de decir que ellos no toman agua, porque el no tomar agua es una de las cosas más perjudiciales que le puede pasar a nuestro organismo. Pero bueno, ya veremos por qué. La orina es una sustancia que es bastante útil para nuestro cuerpo porque es básicamente nuestro sistema de eliminación de basura. Entonces, ¿qué pasa en una ciudad cuando no pasa la basura 3 días? Pues imagínate que lo mismo pase en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo requiere constantemente estar desechando todos los productos que ya no sirven de la descomposición de los alimentos para que yo pueda funcionar adecuadamente. Si yo no tuviera un sistema digestivo y un sistema urinario que funcionen adecuadamente, entonces yo voy a acumular estas toxinas y eventualmente pues eso es incompatible con mi vida. Quiere decir que esta sangre que circula por mi cuerpo, así como entrega nutrientes constantemente, también tiene que, una vez que estos nutrientes son aprovechados, también tiene que los desechos irlos eliminando constantemente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta imagen yo puse unos bistecs muy sabrosos, pero estos bistecs yo les extraigo las proteínas, que son una sustancia necesaria para mi organismo. Pero las proteínas, una vez que son utilizadas, se convierten en metabolitos, o sea, en sustancias de desecho, que también tienen que ser excretadas fuera de mi organismo. Cuando los desechos son líquidos, estos desechos tienen que pasar a los riñones para poder ser excretados. Y si los desechos son sólidos, por ejemplo como las fibras, pues entonces tendrá que desecharse a través del intestino. Obviamente hablar del sistema digestivo es cosa de otro tema, que es el siguiente parcial, el siguiente tema que vamos a ver, que es cómo funciona el sistema digestivo. La diuresis es la cantidad normal de orina que yo produzco en un día. Normalmente yo tengo que excretar entre 1,2 litros y 1,5 litros de orina por día, que quiere decir que la gran parte del líquido que yo pierdo en mi día es excretada a través de mi sistema urinario. No es la única, porque yo también pierdo líquidos a través del sistema digestivo, porque sí, la materia fecal tiene que llevar líquido, pero también a través del sistema respiratorio, cada vez que yo exhalo, también el vaho, el vapor, también lleva líquido, y el sudor de mi cuerpo obviamente también es líquido. Entonces son mecanismos principales por los que yo pierdo agua, pero los riñones son el principal. Uno de los principales metabolitos que yo tengo que eliminar a través de la orina es la urea. La urea habla específicamente de las proteínas que ya se degradaron, o sea, que ya no sirven y que ahora tienen que salir a través de mi sistema urinario. Y esto es extremadamente importante porque si yo a un paciente le pido un examen general de orina y veo que ahí no aparece la orina, pero en una muestra de sangre ahí está toda la urea, dices, bueno, a ver, algo está pasando aquí. Normalmente yo esperaría que la urea aparezca en el examen de orina, porque eso quiere decir que los riñones están trabajando de manera adecuada para poder eliminar los desechos. Pero si esta urea está quedándose en la sangre, quiere decir que mis riñones no están haciendo la función de poder eliminarla. Y eso es algo que se da muy típicamente en los pacientes con falla renal. Si a una persona yo veo que sus riñones no tienen esta capacidad de eliminar contaminantes, pues entonces es el determinante de cómo estos riñones no funcionan adecuadamente. Aparte de esto, por ejemplo, el ácido úrico y la creatinina, que también son productos de desecho del cuerpo, también tienen que salir a través de la orina. Hay personas que no pueden eliminar adecuadamente el ácido láctico, que se produce cuando hacemos mucho ejercicio, y este ácido láctico se queda acumulado en las articulaciones, en una enfermedad que conocemos como gota. Las personas que tienen gota no pueden eliminar adecuadamente el ácido láctico y por eso se sienten muy fatigadas.
cuando yo tengo mucho tiempo sin hacer ejercicio y de repente me voy al gimnasio porque es 1 de enero y me voy 4 horas al gimnasio, yo produzco muchísimo ácido láctico y este ácido láctico se queda acumulado en los músculos y me da esta sensación de aporreamiento. Conforme yo hago más ejercicio, cada vez produzco menos ácido láctico y por lo tanto la sensación de aporreamiento será mucho menor. La función renal es importante porque los alimentos que yo ingiero van a caer al sistema digestivo y se van a convertir en quimo, que es una pasta adecuada para que se le pueden extraer los nutrientes. Los nutrientes tienen que pasar a través del intestino hacia el sistema circulatorio. Quiere decir que a través de las vasos sanguíneos que están en mi intestino, yo le chupo los nutrientes a la comida y al chuparle los nutrientes a la comida, ahora van a pasar al siguiente sistema que es el sistema digestivo. El sistema digestivo se va a encargar que a través del sistema porta, la vena porta hepática, manda todos los nutrientes hacia el hígado y el hígado se encargará de distribuirlos por todo mi cuerpo y los desechos tendrán que seguir su trayecto por el sistema digestivo para poder ser eliminados. Los desechos, una vez que las células ya obtuvieron nutrientes, tendrán que circular en parte hacia los riñones, más o menos el 20% del gasto cardíaco de la sangre que bombea el corazón tiene que pasar a los riñones para ser filtrados y que los riñones nos entreguen este producto de desecho que es la orina. Y en esa tabla más o menos nos explica cuánto es el tiempo que yo puedo observar una sustancia todavía a través de la orina. Por ejemplo, el alcohol, a través de una muestra de orina, yo lo puedo encontrar de 12 a 24 horas después de haberlo ingerido. La marihuana, el cannabis, se puede encontrar de 21 a 30 días. No digan que yo les dije eso. Y otras sustancias pueden tener otros tiempos diferentes de eliminación. Pero es por esto que si yo quiero saber si una persona está consumiendo sustancias ilegales, yo lo puedo encontrar a través de un estudio de orina. ¿Por qué? Porque es un producto de desecho líquido y por lo tanto a través de la orina se tiene que eliminar. Ahora, esa diapositiva es una de las cosas más importantes que yo puedo hablarles acerca del riñón. ¿Cuáles son las funciones del riñón? Y por supuesto que no son las únicas, pero sí son las más importantes. Número uno, el riñón se encarga del balance hídrico, es decir, que yo siempre me mantenga en la cantidad de líquido adecuada para mi cuerpo. Si yo normalmente tengo 5 litros de sangre y me tomo 3 litros de agua, bueno, ya quedamos. Esa agua cae al sistema digestivo, del sistema digestivo pasa al sistema circulatorio e inmediatamente mi cuerpo detecta que yo tengo un exceso de líquido, de plasma, circulando en mi sangre. Entonces mi cuerpo va a decir, ¿sabes qué? Aquí nos está sobrando, yo ya no tengo 5 litros que era lo necesario, sino que ahora tengo 5 y medio. Bueno, pues entonces te pones a producir orina, se le indica a los riñones, y los riñones tendrán que producir la cantidad de orina suficiente hasta que yo elimine esos 3 litros de agua excesivos que están en mi organismo. Entonces es un mecanismo de regulación constante que se tiene que dar todo el tiempo. Por supuesto que también funciona al revés. En el caso de que yo no tome agua en todo el día, entonces mis riñones van a decir, ¿sabes qué? Aquí me hace falta. Y si me falta agua, yo no voy a soltar esta cantidad de líquido hacia el exterior. Entonces, la cantidad de orina que yo produzca en el día depende específicamente de cuántos líquidos haya ingresado yo a mi cuerpo. Por eso yo les comentaba, es una bobería decir que me enorgullezco de no tomar agua sabiendo que eso le representa un daño a mi organismo. Siempre tengo que tratar de balancear la cantidad de líquidos que yo ingreso a mi cuerpo con la cantidad de líquidos que estoy perdiendo. Y esto me da una función renal adecuada. Número 2. Muchos de los desechos de nuestro cuerpo tienen que ser eliminados. Por ejemplo, aquí yo puse el sodio. El sodio lo consumimos de manera natural en forma de sal. ¿Por qué? Pues porque tenemos el cloruro de sodio, que es la sal. Entonces, si yo consumo alimentos demasiado salados,
ese sodio no se puede quedar en mi cuerpo, tiene que ser eliminado porque el sodio en exceso causa la vasoconstricción, que se aprieten mis vasos sanguíneos y que me suba la presión arterial. Entonces yo de manera regular ocupo estar eliminando el sodio de mi cuerpo. Y esto es muy notorio porque cuando mi orina tiene demasiado sodio, se ve de un color más oscuro. Por lo tanto, la primera orina de la mañana suele de ser de un color más oscuro que el resto de la orina del día. Entonces, de manera constante, yo tengo que sacar esta sustancia de desecho. Pero, por ejemplo, no hablemos del sodio, hablemos del calcio. Si yo consumo calcio en exceso y yo no tomo agua, el problema es que ese calcio se va a solidificar en los riñones. Se va a hacer primero polvito y luego se van a hacer piedras. Y los cálculos renales, o sea, las piedras en los riñones, son causadas por un exceso en el consumo de sodio y una baja en el consumo de agua. Porque básicamente estamos hablando de un drenaje que no se está limpiando constantemente y se llena de contaminación. Por lo tanto, volvemos al punto. Las personas que dicen que no toman agua, pero consumen un montón de sal, pues solitos están ayudando a formarse piedras en los riñones. Entonces luego te preguntas, bueno, ¿y por qué yo tengo esta enfermedad? Bueno, tomabas agua, consumías mucha sal, tú mismo hazte esta pregunta y date cuenta lo importante que es que tus riñones trabajen adecuadamente. Las sustancias bioactivas, o sea, sustancias que ya son desechos del cuerpo, como la urea, tienen que salir también a través del sistema urinario. O, por ejemplo, yo les comentaba lo que es el ácido láctico. Entonces, todo esto se tiene que estar eliminando de manera muy constante. Las personas que tienen daño a sus riñones, o sea, que tal cual tienen insuficiencia renal, el problema es que esta urea, en vez de ser eliminada, queda dentro del cuerpo. Y al quedarse circulando dentro del cuerpo, busca dónde depositarse. Las personas que tienen insuficiencia renal pueden mostrarse confundidas, pueden verse alteradas, pueden verse sin una capacidad intelectual adecuada. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué parece que está todo loco mi tío? Ah, bueno, el problema es que esa urea no se está eliminando y se está acumulando en el cerebro. Y esto, en una persona que tiene daño renal, solamente se puede resolver a través de la diálisis o de la hemodiálisis, cosa que vamos a ver después. La presión arterial se regula a través, en gran parte, de la función de los riñones. ¿Por qué? Porque si yo tengo más sangre circulando, más cantidad de plasma circulando por mi cuerpo, mi corazón responde al tener más trabajo elevando la presión arterial. Entonces, entre más trabajo tenga que hacer mi corazón, lo va a compensar subiendo la presión arterial. Ese es un mecanismo que se llama la ley de Frank-Starling, que quiere decir que entre más carga tenga el corazón, más fuerza tiene que hacer. Es como decir básicamente que la carga se anda al burro. Esto es extremadamente importante en el manejo de un paciente de urgencias. ¿Por qué? Porque si yo veo que un paciente llega a urgencias con la presión arterial demasiado elevada, por ejemplo, una presión elevada, una presión de 200 sobre 130, entonces yo inmediatamente le pongo medicamento diurético, medicamento que lo haga orinar, y al bajar la cantidad de plasma circulante, automáticamente el corazón se relaja y al relajarse disminuye la presión arterial. Y por supuesto que también funciona a la inversa. ¿Por qué? Porque si yo veo que un paciente llega hipotenso, llega con la presión muy baja de 70 sobre 50, yo puedo hacer el mecanismo opuesto. Yo puedo canalizarlo, pasarle soluciones, pasarle líquido a través de las venas y en cuanto el líquido empieza a llenar completamente la circulación, el corazón responde haciendo más fuerza y yo le subo la presión arterial al paciente. Entonces, ¿cómo controlamos a un paciente, ya sea hipertenso o hipotenso? Pues básicamente a través de los riñones, ya sea que yo saque más líquido de su organismo o que meta más líquido al organismo. Y ustedes se van a dar cuenta porque muchas personas pueden llegar desmayadas o con la presión baja al hospital y lo único que les van a hacer es canalizarlos para pasarles líquidos. Y tú dices, bueno, pues es que no me hace nada en el hospital. Sí lo están haciendo, porque en el momento en el que entran más líquidos al organismo,
automáticamente el corazón eleva su presión arterial y eso es suficiente para restablecer al paciente. Entonces, no es que no se haga nada por ello, sino que simplemente estamos controlando el metabolismo de las personas. Quiere decir que yo, a través de los medicamentos, puedo controlar cómo funciona la presión de una persona. Aparte de esto, también tenemos el sistema de la renina, que bueno, ya lo veremos después. La eritropoyesis es la producción de glóbulos rojos. Eritro quiere decir rojo, poiesis quiere decir formación. Entonces, los riñones, a través de una hormona que se llama eritropoyetina, le dan la orden a la médula ósea, o sea, a la parte central de los huesos, de que se ponga a trabajar y de que forme más glóbulos rojos. Si mis riñones no funcionan, entonces quiere decir que no le van a dar la indicación a la médula ósea de que se ponga a trabajar y la médula ósea no va a producir glóbulos rojos. Ojo, esto quiere decir que los pacientes que tienen daño renal, los pacientes con insuficiencia renal, automáticamente caen en anemia. Y es lógico. ¿Por qué? Porque si mis riñones no están dando la indicación de producir glóbulos rojos, la médula ósea nunca lo va a hacer. Y es completamente lógico que una persona que tiene insuficiencia renal se le tenga que administrar esta hormona para que no caiga en un estado de anemia. Y otra función bien importante es la producción de vitamina D. La producción de vitamina D también, que es el calcitriol, quiere decir que yo puedo consumir mucho calcio, pero si yo no tengo calcitriol, el calcitriol es el pegamento que une el calcio a los huesos. Entonces, si mis riñones no forman vitamina D o no forman calcitriol, entonces, aunque yo coma mucho calcio, el calcio no se queda adherido a los huesos y de todas maneras mis huesos son débiles. Y esto es una enfermedad que conocemos como osteoporosis. Volvemos al punto. Una persona que tiene insuficiencia renal, el punto 4, 5 y 6 automáticamente fallan. Y esto me da los tres signos bien característicos de la falla renal. Como los riñones no regulan la presión, el paciente renal automáticamente es hipertenso. Como los riñones no producen eritropoyetina, automáticamente el paciente cae en anemia. Y como los riñones no producen calcitriol, el paciente automáticamente tiene osteoporosis. Entonces, los tres son situaciones que encontramos en pacientes con daño renal y las tres son funciones que se tienen que compensar. Por eso, cuando ustedes vean a una persona que tiene insuficiencia renal, van a ver que sale del hospital con un costal de medicamentos. Claro, se le tiene que dar medicamento no solamente para la falla del riñón, sino que aparte se le tiene que dar medicamento para que la presión arterial se controle, para que no caiga en anemia y para que no caiga en osteoporosis. Pero bueno, por eso yo siempre les he comentado, la función de los riñones es mucho más importante de lo que pensamos. Creo que es un órgano demasiado infravalorado. Creo que es un órgano que es mucho más interesante de lo que uno puede creer. Pero la verdad es que la recomendación es bien básica. Tomen muchos líquidos, manténganse hidratados y eso les va a dar riñones sanos. Que tengan un bonito día.